Dios te bendiga, bienvenido a otro video de ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes en tu corazón preguntas con respecto a la oración? ¿No sabes cómo orar? ¿No tienes claro si debes orar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿No sabes cuánto tiempo dedicar a solas? ¿No sabes cómo debe ser tu oración? ¿No sabes ni siquiera qué decir? ¿Estás teniendo problemas en tu tiempo de oración? ¿No tienes comunión? ¿No sientes que la oración fluye? Bueno, en este video quiero darte 7 secretos o 7 principios poderosos que Jesús enseñó con respecto a la oración y que de seguro van a transformar tu vida, tu familia, tu ministerio, tu empresa a otro nivel después de recibir esta palabra de enseñanza con respecto a la oración. ¿Cómo debemos orar? 7 principios importantísimos, fundamentales con respecto a la oración. Así que si tienes preguntas con respecto a la oración, por favor, quédate hasta el final, porque este video va a transformar tu vida de oración a otro nivel. Para esto quiero ir a la palabra de Dios, a un pasaje en Mateo 6, versículo 6, donde Jesús enseñó con respecto a la oración, diciendo de la siguiente forma: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay 7 principios, 7 secretos o códigos que Jesús enseñó en este pasaje con respecto a la oración y que necesitamos aprenderlos para que nuestra oración sea efectiva y podamos aprender a orar de manera efectiva y poderosa que genere cambios en nuestras vidas. Primeramente, antes de comenzar, permítame hablarles un poquitito con respecto al contexto de este pasaje a manera de introducción. Cuando revisamos este capítulo 5 de Mateo, vemos que Jesús está enseñando con respecto a cómo no se deben hacer las cosas y cómo sí se deben hacer. Por ejemplo, él enseñó con respecto a cómo no debemos ayunar y puso el ejemplo de los fariseos, cómo ellos ayunan en las plazas y ellos eh, se ponen ropa bien triste, de lamentación, para que la gente sepa que ellos están ayunando. Pero el Señor dijo: ustedes no ayunen así. Ustedes cuando ayunen, si tienen que salir en público, báñense, pónganse perfume, en otras palabras, para que la gente no vea que están en ayuno y de esa manera la recompensa no venga de los hombres, sino de Dios. También Jesús enseñó cómo debe ser nuestra dadivosidad cuando dijo en el principio de este capítulo que al dar a los pobres, al dar la limosna, no lo hagamos como los hipócritas en la sinagoga, que ellos para ser alabados por los hombres hacen un gran alardeo de que iban a dar, para que los hombres así les aplaudan. Jesús dijo: mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hazlo en secreto, para que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y en esta misma tónica de enseñar cómo no se deben hacer las cosas y cómo sí se deben hacer correctamente, Jesús comienza a hablar también acerca de la oración y dice: cuando ores, no lo hagas como los hipócritas, que ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas con grandes voces, para que la gente los vea y diga: wow, qué hombre de Dios, cómo ora. Jesús dice: no oren como ellos, sino que deben orar de la siguiente manera. Y es aquí cuando Jesús comienza diciendo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué razón Jesús hizo tanto hincapié en la oración? Bueno, cuando revisamos la vida de Jesús, vemos que Jesús había hecho de la oración una práctica diaria, algo tan fundamental que yo estaba leyendo en esta mañana este pasaje poderoso de Lucas capítulo 5 y versículo 16, donde la palabra dice que la fama del Señor se extendía de gran manera, que se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Dice la palabra: más él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
Note que aquí la palabra está enseñando que había tanta necesidad que la gente corría ante Jesús y él deseaba sanarles y dedicaba un tiempo para eso, pero había momentos cuando él se apartaba de la multitud y se iba a lugares desiertos, a menudo en la montaña, para orar, para tener comunión con su Padre. La gran pregunta es, a manera de introducción, ¿por qué razón Jesús hizo tanto hincapié en la oración? Mi estimado hermano, la respuesta es que la oración es el recurso que el Señor nos ha dado para que podamos recibir la unción de lo alto. La oración es el recurso para que se realicen grandes cosas en la tierra, para mover la mano de Dios a nuestro favor. La oración es ese recurso que Dios le dio a la iglesia para que podamos ser eficaces. David, por ejemplo, era un hombre de oración a tal nivel que en muchas ocasiones él habló sobre su vida de oración cuando dijo: Señor, de mañana te buscaré de madrugada. Luego digo, me anticipé al alba. Daniel era un hombre también de oración, porque la palabra dice que cuando él oyó acerca del edicto, él fue a orar 3 veces al día como solía hacerlo antes. O sea, él tenía una práctica diaria de oración. También hombres de Dios como Evan Roberts, aquel del avivamiento en Gales, oró 13 años para que el Señor enviara un avivamiento. Billy Graham, Gigi Ávila, en fin, cada hombre de Dios que ha marcado la historia, todos eran personas de oración. Y así también los apóstoles en la iglesia primitiva antes no eran personas de oración, como Simón Pedro, que falló en la tentación cuando negó al Señor por no ser un hombre de oración. Pero cuando leemos el libro de Hechos, vemos que se convirtió en un hombre de tanta oración que en un momento dijo: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mi estimado hermano, la oración es fundamental. Sin oración no podemos ver la mano de Dios. Sin oración no podemos vencer el pecado. No podemos vencer el pecado si no oramos. No podemos estar fortalecidos en nuestro hombre interior si no oramos. No podemos vencer las tentaciones. No podemos ver los milagros aconteciendo si no somos hombres y mujeres de oración. La oración será fundamental para tu vida personal, para tu familia, para tu ministerio y aún para todas aquellas cosas que el Señor ha puesto bajo tu cuidado. Es por esto que necesitamos aprender a orar, y para esto quiero hablar acerca de 7 principios que Jesús enseñó en este pasaje con respecto a la oración. En primer lugar, Jesús habla de la oración como una necesidad personal, individual de cada persona, cuando dice: mas tú cuando ores. Esa frase "mas tú", ahí Jesús señala al individuo, a la persona, y lo responsabiliza por su oración. Muchas veces vemos personas que dicen: pastor, ore por mí, hermano, ore por mí. Y eso es bíblico, orar unos por otros, claro que sí. Pero la oración también debe ser una responsabilidad personal. Como iglesia hay que orar, como familia tenemos que orar. Es importante, como ya dije, orar unos por otros, pero la oración personal individual es una responsabilidad de cada cristiano. Por esto Jesús responsabiliza a cada cristiano de cómo vaya su vida de oración. Si el Señor hoy te preguntara: ¿cómo está tu nivel de oración? ¿Cuánto estás orando? No podemos ponerle excusas. No, señores, que el pastor ya está orando por mí, es que el hermano fulano de tal está orando por mí, es que hay mucho problema a mi alrededor. El Señor responsabiliza aquí a cada persona de cómo está su nivel de oración individual cuando dice: mas tú cuando ore. Déjame decirle, usted, mi estimado hermano, es responsable de su vida de oración. No es su pastor, no es su hermano de la fe, no es su familia. Usted es responsable de su oración. En segundo lugar, Jesús habla de la oración como algo que debe ser diario, porque dice: mas tú cuando ores. No dice: mas tú si oras, sino que dice: mas tú cuando ores. Y cuando el Señor dice cuando ores,
habla de la oración como algo que debe ser parte de lo que es la vida cristiana. La oración no debe ser un lujo para un cristiano. La oración debe ser parte de lo que es el hábito diario de un cristiano. Y es aquí uno de los grandes problemas de los cristianos, y es que no hacemos la oración un hábito diario, lo hacemos algo únicamente para cuando estemos en problemas. Pero aquí Jesús dice: mas tú cuando ores. Mi estimado hermano, es necesario dedicar diariamente un tiempo para orar, separar diariamente un tiempo para buscar a Dios. O sea, el Señor espera que la iglesia ore, Él espera que la iglesia interceda, Él espera que usted y yo tengamos una vida de oración efectiva. La palabra enseña en el libro de Hechos que Pedro y Juan fueron al templo a orar a la hora de la oración. Tiene que haber un horario, un tiempo que uno separe específicamente para eso, para orar y para buscar a Dios. Separe un horario de su día, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Si es en la madrugada, aún mejor, pero separe un tiempo cuando usted esté a solas para orar al Señor, orar a su Padre Celestial, y le garantizo que esto cambiará su vida espiritual y aún física para siempre. Tercer secreto que Jesús enseña acerca de la oración es la necesidad de consagrar un aposento, un lugar para buscar a Dios. Y es cuando el Señor dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Note cómo dice: entra en tu aposento. Y esto nos enseña que cada uno de nosotros necesita tener un lugar donde lo dediquemos, lo consagremos para orar y para buscar a Dios. Obviamente Dios puede oírnos en cualquier lugar, en cualquier momento, pero es vital, es precioso cuando podemos consagrar un lugar en específico para encontrarnos con Dios. Sé de personas que su aposento, su lugar secreto es un closet en el cual han vaciado y ya lo han dedicado para que ese sea su cuarto de oración. He sabido de hermanos que han santificado y consagrado un cuarto para orar, para buscar a Dios. Me recuerdo acerca del profeta Eliseo, cuando la tsunamita dijo: este es un hombre de Dios. ¿Qué hizo ella con su esposo? Le prepararon un aposento. Note que no le prepararon un restaurante, porque Eliseo no era un chef. No le prepararon una mesa, una habitación de juegos, porque él no era un jugador. No le prepararon una mesa de consejería, porque él no era un consejero. ¿Qué le preparó la tsunamita con su esposo al profeta Eliseo? Un aposento, porque sabía que Eliseo era un hombre de oración, y lo que él necesitaba era un aposento privado a solas para orar, para tener comunión con Dios. He sabido de hermanos que viven en una casa prestada con su familia, inconversa, no tienen un espacio a solas, pero su auto, su carro es su lugar, su aposento donde se separan para buscar a Dios. Déjame saber en los comentarios cuál es su aposento, cuál es el lugar que usted separa para buscar a Dios. Hermanos que incluso han separado lugares tan incómodos como el baño, pero en momentos, o sea, son lugares donde en una casa rodeada de inconversos es el único lugar que tienen a solas, y van allí para estar a solas con Dios. Tenemos que separar un lugar a solas, un aposento para estar a solas con el Señor. Cuarto principio que Jesús enseña acerca de la oración es la necesidad de orar a solas, cuando Él dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta. Hay que cerrar la puerta. Dios puede oírnos en cualquier lugar, como ya dije, pero la oración diaria, la oración en el aposento tiene que ser a puerta cerrada. Un momento cuando nos consagremos a solas con Dios. Un momento donde nada ni nadie pueda perturbarnos. El aposento tiene que ser un lugar donde cerremos la puerta a la familia, al trabajo, a las responsabilidades, al teléfono, a las notificaciones, a las preocupaciones. ¿Qué está enseñando aquí Jesús? Está enseñando que
cuando usted quiere tener un tiempo a solas de comunión con Dios, un tiempo efectivo de búsqueda, de adoración, deje el teléfono afuera si es posible, deje todo afuera y enciérrese usted y Dios solo si es posible, insisto, y ahí en la intimidad vas a aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Imagínense estar ahí en un momento de tanta comunión, sientes su gloria, sientes que el Señor te está llenando y de repente suena el teléfono con una llamada telefónica del trabajo. Te va a perturbar una mala noticia. No permitas nada de eso. Entra en tu aposento, el Señor dijo, y cerrada la puerta, dedique diariamente tiempos a solas, donde te encierres en un lugar, si es posible, y no tengas ningún tipo de distracción. Solamente estés tú y el Señor. Quinto principio que el Señor enseña, y estamos llegando ya al final, es a quién tenemos que orar. Jesús dice aquí, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre. Y aquí Jesús está enseñando cuál es la fórmula bíblica de la oración, a quién tenemos que orar, y Él enseña, ora a tu Padre celestial. También en la oración modelo, cuando los discípulos preguntaron, Señor, ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar. Él dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús está enseñando en estos pasajes que la oración debe ir dirigida al Padre celestial a través del nombre de Cristo Jesús. Él dijo, cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, yo la haré. O sea, hay que orar al Padre en el nombre de Jesucristo, y el Padre va a enviar la respuesta y el Espíritu Santo la va a hacer una realidad en tu vida. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener esa comunión a través de Cristo con el Padre, y obviamente esto no significa para nada que no podamos pedirle a Jesús en específico algo en especial, o que no podamos hablarle al Espíritu Santo, porque al profeta Ezequiel el Señor le dijo, háblale al Espíritu y dile, Espíritu de Dios, ven y sopla. Y Ezequiel le habló directamente al Espíritu Santo en la visión del valle de huesos secos y dijo, Espíritu de Dios, ven y sopla. O sea, no es antibíblico pedirle algo al Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo. Recuerde, Él es nuestro amigo, nuestro paracleto, nuestro consolador. Podemos tener obviamente una comunión tan íntima con el Espíritu Santo que podamos hablar con Él. Podemos también hablar a Jesús, por ejemplo, cuando le enseñamos a las personas a recibir al Señor en su corazón, le decimos, pídale a Jesús que entre en su corazón. Pero la enseñanza es que en la oración diaria, privada, al menos el modelo debe ser que oremos al Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Por esto el Señor dijo, ora a tu Padre que está en secreto. Sexto y penúltimo secreto, dice el Señor que el Padre se encuentra en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Y he aquí un principio maravilloso. ¿Cómo que el Padre está en secreto? ¿Acaso Dios no está en todo lugar? ¿Acaso Él no es omnipresente? Obviamente sí. Pero aquí Jesús está enseñando algo poderoso, y es que, óigalo bien, hay bendiciones que solamente se obtienen en el secreto. Hay revelaciones de la palabra de Dios que solamente vamos a comprenderlas cuando estemos en el secreto. Hay revelaciones acerca de Dios que solamente vamos a entenderlas cuando estamos en el secreto con Dios. Por ejemplo, Jacob fue un hombre interesado en la bendición de Dios, pero jamás la consiguió hasta que en esa noche, en la víspera de su encuentro con su hermano Esaú, la palabra dice que él hizo que su familia cruzara el río y él se quedó a solas en una cueva para orar. Y estando ahí en el secreto fue que el ángel de Jehová se le apareció en esa madrugada y le cambió su nombre por Israel. Hay bendiciones que no las vas a encontrar en el público, solamente las vas a encontrar
en el secreto, ahí en tu aposento, a solas con Dios. Y el séptimo y último secreto que Jesús enseña sobre la oración es la efectividad o el resultado o recompensa de la oración, cuando dice: y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Déjeme decirle esto: la oración trae recompensas en tu vida personal, aún en lo más íntimo. Por ejemplo, la oración te fortalece espiritualmente. La oración fortalece tu vida espiritual, te da poder, autoridad contra los demonios, poder y autoridad contra el pecado. La oración te va a beneficiar en lo más íntimo de tu ser. Pero también la oración va a traerte grandes recompensas en público. Una de ellas, por ejemplo, la unción y el denuedo que Dios te dé a la hora de predicar. La gente sabe cuando un predicador parado en un púlpito es un hombre de oración o no. Un hombre que no es de oración, o una mujer, alguien que no es íntimo en la comunión con Dios, se para en un lugar para predicar y no fluye la unción. Es algo meramente mecánico. Pero cuando un hombre de Dios se para en un púlpito y es un hombre de oración, usted siente que la unción fluye. Como los apóstoles que dijeron: Señor, mira ahora sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo prediquen tu palabra. Y la palabra dice que el lugar tembló después que hubieron orado y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y el Señor confirmaba la palabra con sanidades, señales, milagros y prodigios múltiples. La gente verá cuando usted es un hombre de oración o no. La oración te va a traer victoria en público contra tus enemigos. La oración te va a poner en tu trabajo en lugares privilegiados. La oración te va a poner en tu familia en un escalón más alto. La oración va a hacerte más efectivo en el ministerio que Dios te ha dado. Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:15: ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Oiga esto: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Termino con esto. El Señor dijo a Jeremías en el capítulo 33 y versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la oración tiene que ser algo personal. Usted es responsable de orar. Número 2, la oración debe ser un hábito diario, mas tú cuando ores. Número 3, hace falta un aposento, un lugar para encerrarnos con Dios. Número 4, hay que orar a solas, aislarse del mundo, de las redes sociales, para consagrarse a solas con Dios. Número 5, hay que orar al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Número 6, es ahí en el secreto donde vamos a ver grandes revelaciones. Dios está en todo lugar, pero hay bendiciones que solamente vamos a verlas en el secreto. Tu Padre que está en el secreto. Y número 7, nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos va a recompensar aún en el público. Que Dios te bendiga. Comienza a partir de hoy una vida de oración efectiva, eficaz, y te garantizo que tu vida espiritual, personal, familiar y ministerial va a cambiar para siempre, para bien. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.